Y en un día tan especial como hoy, le cuento, vamos a tener aquí, lo tenemos en el estudio, una nota con mi director, porque cada uno necesita en la vida a alguien que, bueno, lo dirija, le dé sentido, y yo tuve, bueno, el privilegio de haber sido invitado. Claro, esto habla que el director a veces también se equivoca, porque si me invitó a mí a participar de un curso importante que se hizo para abordar temas que hacen a la emergencia y que hacen en este caso a cómo los medios de comunicación, en mi caso, debemos tratar en situaciones de emergencia como fue la pandemia del COVID. Bueno, fue un error, pero que yo agradezco, fue la Universidad de San Luis de Cuyo, donde tuve la posibilidad ahí de participar junto a profesionales de mucho nivel en un curso, en un diplomado para aquellos que querían formarse sobre situaciones como esa. Claro, el hombre es tan inquieto que está permanentemente haciendo. Yo no sé cuándo descansa, creo que poco. Y entre otras cosas, ha hecho algo tan importante después de una pandemia. ¿Se acuerda que tuvimos una pandemia? Empiezo por ahí. Porque algunos parecería que tenemos una memoria tan frágil que ya nos olvidamos. Pero estuvimos 2 años pasándola muy mal. Mucho tiempo, mucha gente encerrada, mucho miedo, mucho ver cómo contener, mucho ver cómo resolver. ¿Se acuerda que los médicos ingresaban como astronautas? ¿Se acuerda que mucha gente perdió la vida? ¿Se acuerda de las vacunas? ¿Se acuerda todo eso? ¿Lo tiene claro o ya nos hemos olvidado? Bueno, el licenciado Diego Núñez, psicólogo, especialista en temas de emergencia, está aquí, pero entre otras cosas porque ha hecho algo formidable. Un libro que recopila parte de esa experiencia, pero ¿para qué se lo voy a contar yo si él es el que lo ha plasmado? Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Miguel, por la invitación. Buen día, muchas gracias. La verdad, como siempre, sorprendido de toda tu acción y en este caso vamos a hablar un poco de este libro. Comencemos por el título que ya dice, entonces arranquemos de ahí después que va a encontrar la gente en el libro. Bien, bueno, el título del libro es Gestión del Riesgo, Psicología de la Emergencia y Apoyo Humanitario en tiempos de COVID. Y creo que es un buen resumen de todo lo que van a encontrar dentro del libro, que son justamente los diferentes tipos de intervenciones en esta etapa de COVID que aún estamos atravesando, ¿sí? Porque aún lo estamos atravesando, desde diferentes ámbitos, cómo se intervino, desde el ámbito de la salud, educación, del ámbito del medio ambiente, la emergencia, incluso la seguridad, y no con una visión únicamente argentina, sino con una visión internacional, porque es una visión desde diferentes países, junto a diferentes especialistas que han participado. Comencemos por el comienzo, como dice alguien, ¿no? Creo que alguna vez lo hablamos. Parecería que estábamos bastante desnudos y que aunque sabíamos que pandemias ya habíamos tenido en la historia y que en algún momento podía venir otra, nos encontró bastante poco preparados. No sé si compartís esta visión. Sí, la comparto. E incluso la he hablado, hemos profundizado un poco con quien realizó el prólogo del libro, un muy buen conocido en común, que es el doctor Alejandro ¿sí? Roizentul, una eminencia para mí, un orgullo que haya aceptado realizar el prólogo, y hablamos sobre eso justamente en un momento, ¿no? Que no estábamos preparados y se ha demostrado eso, pero también se ha demostrado que en muy poco tiempo, sobre la marcha, como quien dice, también pudimos prepararnos para afrontar lo que de alguna manera en lo pantostático, en lo que nos rodeaba, nos estaba afectando tanto. Sí, parecería que es, bueno, la condición humana que va resolviendo, pero en general dicen los que saben, no es mi caso, que cuando uno tiene un protocolo
previo, ya estudiado, trabajado, entrenado, bueno, se pierde menos tiempo y se es más eficaz en las emergencias. Parecería que no estábamos en esa, ¿no? A ver, a veces me cuesta sobre este tema también hablar desde la evidencia científica, sobre todo en pandemia, porque no es mucha la que hay, sí hay referencias. Como te decía, fuimos sobre la marcha, fuimos aprendiendo de acuerdo a las necesidades que iban surgiendo, y en un momento yo me atreví, que lo plasmé en el libro también, a expresar: estamos reescribiendo la salud, ¿sí? La intervención en salud en este momento, porque no estábamos preparados para esto. Y parecería que si uno piensa no estábamos preparados para esto, claro, deberíamos prepararnos porque cosas van pasando, ¿eh? Claro, a veces no es una pandemia, a veces es una guerra, a veces es un desastre natural, y en la medida que tengamos equipos profesionales de abordaje, seguramente asistiremos mejor, ¿no? Exactamente, y sobre todo el interés y el compromiso por formarse constantemente sobre lo que no estamos esperando, pero puede llegar a suceder. Creo que este es un antecedente importante a partir de la pandemia. Como decís vos, cosas pasan, bueno, estemos preparados para esas cosas. Investiguemos, formémonos, avancemos sobre eso justamente, porque estamos en una época a nivel mundial que están sucediendo cosas, ¿sí?, que estamos observando que pueden suceder otras más, y nada nos impide justamente prepararnos. Y es interesante porque este fenómeno de habernos encontrado desnudos, viste, nosotros los argentinos estamos muy acostumbrados a estar desnudos y a tener que sobre la marcha resolver lo que nos toque. Pero no fue solo la Argentina. Desde hasta la Organización Mundial de la Salud, que improvisó bastante y no siempre bien, hasta organismos de todo tipo que tuvieron que salir a inventar, bueno, respuestas a situaciones que no eran tan difíciles de no poder prever, ¿no? Y era sobre todo también una cuestión de saber organizarnos, ¿sí? Que eso tiene que ver con la formación a la cual, pienso yo en lo particular, debemos pensar y fomentar de ahora adelante. Los recursos estaban, la mayoría sí, sabíamos cómo utilizarlos, en ese caso no. Y ahí creo que fue sobre la marcha, como te decía, que fuimos aprendiendo. Pero creo que el secreto no es el gran secreto. Aprender a organizarnos, sobre todo, y la importancia y la utilización de cada recurso. Y en ese sentido me imagino, y me vas a contar qué contiene el libro, sé que son cerca de 300 páginas, sí. y hay mucho de muchos, y son tantos los frentes que frente a una situación como esta u otra hay que considerar. Digo, el estudio sistemático de experiencias de unos y de otros, la verdad que me parece tan importante porque no vi hasta ahora mucho escrito. No, es increíble, o estamos muy cerca o no ha habido esa capacidad, yo diría, hasta de confrontarnos con lo que hicimos bien y con lo que no hicimos tan bien, casi como un intento de bloquear una experiencia traumática humanitaria, cuando lo que hay que hacer, generalmente, usted es psicólogo, no yo, es ponerle luz a esa experiencia para que nos haga crecer. Exactamente, y eso también lo descubrimos porque fue un trabajo conjunto de muchos profesionales y no profesionales de diferentes áreas en las cosas más simples. Porque en el libro justamente encontrás experiencias y relatos de bomberos voluntarios, ¿sí?, de investigadoras, de investigadores de altísimo nivel internacional también. Contás con experiencia práctica de trabajadoras, de trabajadores de la salud, de la educación, ¿sí? Un tema muchas veces no se relaciona la intervención de emergencia en relación a la educación, aunque últimamente están sucediendo casos graves a nivel mundial en esos ámbitos, pero también de qué manera docentes han trabajado, intervenido en esas cuestiones. O sea, la riqueza de la amplitud pasa justamente por lo simple y no quedarnos solo en la investigación, que lleva mucho más y que en realidad se está realizando ahora también a través del postrauma y las consecuencias, ¿no? Por eso lo tomamos un poquito, y es relevante,
pasando del antes al durante, te diría yo, se basa el trabajo. El post-trauma se ha escrito seguramente poco todavía, pero han quedado secuelas no menores y transformaciones también, ¿no? Porque algunas cosas, digo, hay que mirar la parte llena del vaso, no solo la capacidad de reacción que la humanidad tuvo, sacando vacunas bastante rápido, bastante más de lo que es lo habitual y normal, pero también, digo, hablando de las secuelas, mucha gente que hasta el día de hoy continúa con las fenomenologías de lo que fue el encierro, de la pérdida de los vínculos, digamos, por un lado, todo esto que quedó, y por otro lado, hemos aprendido lo que ya estaba, la tecnología permite cosas que estaban ahí, que hoy nos vinculan, los modelos virtuales, hay como mucho, y desde lo médico, no sé, ahí quisiera incluso que hicieras algún tipo de reflexión, porque, a ver, ¿ustedes se acuerdan? Yo quiero que los oyentes estén muy atentos. ¿Se acuerdan que salíamos a los balcones a aplaudir a los médicos y los asistentes de la salud que se jugaban la vida? Parecería que también de eso nos olvidamos, ¿eh? ¿Qué decís de lo que hemos aprendido o no, Diego? Es llamativo, como bien decís, cómo nos olvidamos rápidamente algunas cuestiones, pero creo que también tiene que ver eso con la vorágine en la cual vivimos y que yo en lo particular veo acrecentada a partir de la pandemia que hemos atravesado. ¿Sí? Aprendimos lecciones, ¿sí? Lecciones positivas, como por ejemplo relacionarnos a partir de los medios virtuales. Creo que de eso hemos sacado una gran experiencia, pero a la vez también lo que observo es que en relación a la empatía se ha tomado distancia en las relaciones afectivas. Creo que es como que de alguna manera también apareció un frizz de por medio que estamos viendo algunas consecuencias hoy en día, y yo creo que hay que hacer hincapié en eso. Sería bueno que nos recordemos, lo digo porque uno también es parte de esto, ¿no? No es que, como dice alguien, yo me la creo. No, esto nos pasa a todos, es profundamente humano. Pero digo, hay que hacer memoria, y no estamos hablando de hace 100 años, hace un ratito en términos de la vida. ¿Se acuerda que no nos podíamos saludar? Que estábamos a distancia, que lo máximo al principio era el codo, después el puño, que andábamos con un barbijo todo el tiempo y lo mirábamos al otro como un sospechoso que podía traernos una situación de peligro. Digo, esto fue hace 15 minutos, ha dejado huella sin duda, pero la huella que debería dejar, creo, es poder analizar qué es lo que eso nos permite para el futuro. La experiencia traumática ya ha pasado, en parte, ha quedado con secuelas, pero hay que pensar en la próxima pandemia o en las próximas situaciones de crisis. Diego me contactó, y quiero llevarlo a esto también, en algún momento con, ¿se acuerdan? La licenciada en psicología, creo que el nombre es Belinda o me equivoco. Melinda Endrefi. Eso, una chica encantadora, polaca, húngaro-polaca, que estaba ahí en Ucrania construyendo equipos de psicólogos para la tarea de emergencia. Y decía, ¿cómo está construyendo equipos de psicólogos? ¿No están preparados? No había una estructura de preparación de psicólogos para trabajar en situaciones como esa. ¿Cuánto que hay para hacer? ¿Qué es lo que el libro contiene, Diego? Bueno, contiene investigaciones, ¿sí? Contiene técnicas que también se fueron creando, ¿sí? A nivel de salud mental sobre la marcha. Esta es la frase de hoy, sobre la marcha en relación a la pandemia. Y se fueron aplicando con muy buen resultado. Contiene experiencias y vivencias de profesionales y no profesionales, también de cómo se veían afectados ellos como profesionales ante los diferentes tipos de intervención junto a las personas. Algunos relatos en relación a, bueno, vos nombrabas un diplomado donde fuiste, un diplomado universitario internacional, donde fuiste protagonista, que era justamente la comunicación en situaciones de emergencia. Hubo otros relacionados a migración y otros que siguen actualmente en su cuarta edición, como Psicología de la Emergencia, Apoyo Humanitario,
prevención de violencias. Esos especialistas también están presentes en el libro y relatan cómo fueron atravesando esas situaciones. Y obviamente, y estoy muy agradecido, y creo que fue, y me lo planteé en su momento, cómo no ser extenso en los agradecimientos, pero era algo no posible, porque hay 4 páginas de agradecimientos donde quise puntualmente, con nombre y apellido, nombrar a cada persona que intervino, incluso personas que han fallecido, ¿sí?, en esa etapa, de qué manera y desde qué lugar, con lo que tenían, han podido. Profesionales y no profesionales, gente anónima. Bueno, desde ya mi agradecimiento total con la Embajada de Israel, que desde el primer momento, cuando supo de estos proyectos, a total disposición. Lo mismo con otras personalidades gubernamentales y no gubernamentales, que están todas referidas y nombradas, que más allá de cualquier cuestión me parecía y siento que deben estar nombradas porque fue un trabajo realmente humano el que realizamos. Y creo que hay algo que, no sé si está en el libro, pero me imagino que alguien lo habrá mencionado. Los seres humanos aprendemos no solo de lo que hacemos bien, yo diría que en realidad aprendemos mucho más de lo que hacemos mal. Es decir, los errores son los que construyen después caminos virtuosos. Y me imagino que sobre un análisis de lo que hicimos durante todo ese tiempo, hay aspectos para decir, bueno, acá la verdad nos equivocamos rotundamente en el abordaje, cómo manejamos en algunos países mejor o peor el tema de la vacunación, cómo manejamos el tema del encierro de los países, las fronteras. ¿Se acuerdan? Porque todo lo hemos olvidado. Yo lo digo porque, claro, estamos ya en la elección y viene, parecería que el circo es el mismo. Pero ¿se acuerdan que no podíamos volar de un país a otro? Que si tenías un familiar en otro lugar no podías ir a visitarlo porque no podías volar, no tenías cómo llegar. Parecería que la manera que encontró la humanidad, sabiendo que igual la pandemia llegaba a todos lados porque no había ninguna posibilidad ya antes de que no se expandiera, bueno, la respuesta política internacional fue: cerramos las posibilidades de encontrarte con un familiar. ¿Se acuerdan que no podíamos ir a despedir a un ser querido que había fallecido? ¿O que no podíamos ir a visitar a alguien que estaba en una situación terminal? Digo, muchas cosas pasaron, de todos los colores y muy feas muchas. Digo, en ese análisis de los errores que sobre la marcha se fueron planteando, me imagino que hay mucho para aprender también, ¿no? Mira, exactamente, y lo pensaba en relación a lo que comentabas recién, esta pérdida de contacto que tuvimos, ¿no? Al perder eso, también perdíamos la mirada sobre nosotros mismos, ¿sí? Porque uno es, a partir del contacto, como decimos en psicología, de la mirada de la otra persona. Y a la vez, eso nos dio un toque concreto de humanidad, esa pérdida. Decir, bueno, en esa pérdida nos perdemos nosotros también. O sea, estamos en el fino límite de la muerte, estamos expuestos a eso. Y creo que a partir de ahí surgen secuelas del día de hoy, y a partir de ahí también mucha gente, como te decía, traigo por ejemplo a colación el nombre de Vera Fockwil, una artista muy importante de Argentina, que lo hablamos con ella como escritora. ¿Qué puedo hacer por nosotros, la humanidad? Voy a escribir cartas de despedida para esas personas que no pueden tomar contacto con sus propias familias y están falleciendo, para que les sean leídas. Yo me enteraba de esas cosas y digo, no, algo hay que hacer con esto. Este es el toque de humanidad que estamos necesitando en este momento. Y así un montón de cuestiones. Bueno, profesionales, colegas tuyos del área de la comunicación, una especialista de Colombia también, desde qué lugar brindar algo para la humanidad. Y creo que enfocarnos en eso también de alguna manera nos hizo tomar contacto con lo concreto y lo real desde el humano. Estamos dialogando con el licenciado Diego Núñez, quien ha sido uno de esos héroes anónimos, pero tan jugados durante este momento tan difícil que fue la pandemia, y que no solamente dijo, uy, qué terrible, sino que dijo, hay que movilizar todo lo posible para hacer todo lo que podamos para, bueno, brindarle contención y todas las posibilidades a nosotros como especie. Digo, claro, hablaste de
cartas de despedida. En realidad la pandemia nos puso en contacto como, bueno, siempre, pero un poquito más, con la vulnerabilidad humana de la vida y de la realidad de la muerte. Cosa que en gran parte de Occidente hay una tendencia, Diego, me parece, a intentar evadir esa realidad. Es como que, por eso hasta creo alguna reacción histérica, lo diría yo, sin ser un profesional de la salud, donde terminó la pandemia y vamos adelante, salga la fiesta, todo adelante, como que todo quedó reprimido ahora y ya está, no nos vamos a morir más. No somos otra vez Superman. Digo, esta cosa de la falta de equilibrio, ¿no? Uh-huh. Psíquico, humano, frente a situaciones límites. Por eso me parece que el libro es tan importante para decirle, señores, no, cuidado, esto existe, esto pasó, tomemos conciencia. Mirá, no, estoy pensando ahora con vos, viste, uno se alimenta siempre del otro. Hasta ahora no vi ninguna película sobre la pandemia. No vi ninguna, viste que Netflix tiene todo tipo de... No vi ninguna creación de Netflix que aborde la pandemia y lo que nos pasó. Digo, hay como una suerte de negación, ¿no? Y quizás, al menos en esas plataformas, no genere público mayoritario hablar de justamente dolor, porque estamos hablando de eso, atravesamos una etapa de dolor, de pérdida, de muerte, de miedo, de mucho temor en la época de pandemia. Y hay un término que se utiliza mucho hoy en día que es romantizar la muerte, ¿sí? Esto que decís vos, se sigue para adelante, la felicidad constante, hagamos todo por ser feliz, y eso, a mi humilde parecer, no es real, porque la vida está hecha de dolor, claro, y hay que buscar la ecuanimidad entre el dolor y el bienestar. Ni siquiera nombro la felicidad, porque esos son pequeños foquitos de luz en momentos muy puntuales, la felicidad, ¿no? Pero buscar la ecuanimidad no es algo tan simple tampoco. En la búsqueda de la ecuanimidad hay mucha pérdida, porque hay que elegir, hay que tomar determinaciones, decisiones, ¿sí? La búsqueda del equilibrio no es nada fácil, pero bueno. Es nada más ni nada menos que hacerse adulto y responsable y entender algo de la vida y no evadir la realidad que tiene todo esto y mucho más. Ahora, la verdad que me parece tan importante el libro. Reitéranos el nombre, cuéntanos dónde y cuándo va a estar, porque ya lo tengo en formato virtual, yo ya lo tengo. Todavía pendiente porque es largo, hay 200 y algo de páginas. Debo decirle que para mí el formato virtual es fantástico, vivimos en un mundo virtual, pero los libros me encantan todavía leerlos en papel. Me cuesta engancharme en la computadora a leer un libro. Es mi generación, no es la de los chicos, ellos no saben lo que es el papel, pero bueno, ¿qué va a ser? Tenemos que tener para todos. ¿Cuándo está el libro en papel? En lo que es el formato papel va a estar dentro de unos días, estimamos, dentro de lo que es este mes, y en formato virtual ya está recorriendo las redes, las distintas redes sociales, ¿no? El WhatsApp, que es lo que más agilidad tiene hoy en día, y se puede solicitar a la página de la Federación Internacional de Psicología de la Emergencia, que es www.fipe-ifep.org. No, de vuelta. www. Sí. Fipe. Guión al medio. Sí. IFEP. IFEP. Sí. .org. .org. Ahí se puede pedir el libro y te lo mandan de manera virtual. Se solicita, se envía virtual, y a partir del lunes también se va a poder descargar directamente desde ahí, desde todas las redes sociales. Reitéranos el nombre. Gestión del riesgo, psicología de la emergencia y apoyo humanitario en tiempos de COVID. Señores, está disponible. Importantísimo. Esto no es para académicos, no es para solo aquellos que quieran formarse en poder abordar situaciones de emergencia en los distintos campos. La salud, la psicología, lo que hace a la seguridad urbana, lo que hace a los sacerdotes, lo que usted quiera. Esto es para cada uno de nosotros, porque en esto somos todos parte. Todos podemos ser protagonistas o de estar en emergencia y necesitar que nos ayuden, o sin ser especialistas tener herramientas para poder ayudar a otros. Esa es la humanidad. Ojalá esto pueda ayudar.
Diego, agradecerte enormemente por tu tarea y, como yo les dije cuando empezaba, el privilegio de haber encontrado en el licenciado Diego Núñez un director, otra vez, que me pudo de alguna manera convocar a lo poquito que podíamos hacer en ese tiempo, de colaborar para pensar, porque de esto se trata, cuáles son las herramientas que sí tenemos frente a crisis y cómo las usamos de la mejor forma. Gracias por venir. Gracias a vos, Miguel, y el agradecimiento especial nuevamente a vos y a todo el equipo de Radio High que tanto nos han acompañado y nos continúan acompañando. Desde el corazón este saludo. Señores, seguimos. Importante. Lo importante está aquí, en Pensando las Noticias.